Llévate al niño y vete al extranjero. Te daré el dinero. Solo no vuelvas a aparecer delante de mí. No podía moverme de la camilla de parto. Acababa de dar a luz y estaba perdiendo una enorme cantidad de sangre. La enfermera me dijo que llamara a mi familia y, cuando por fin logré comunicarme con mi esposo, esas fueron las primeras palabras que escuché. Está sangrando mucho. Llamen al médico. Señora, ¿puede oírme? Ya casi termina. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. La voz de la enfermera y el pitido de las máquinas se mezclaban a mi alrededor. Sentía como si me estuvieran desgarrando las entrañas una y otra vez. Intenté cerrar las manos, pero apenas podía sentir las puntas de mis dedos. Después de un último esfuerzo, escuché un pequeño llanto. Es un niño. Está sano. Intenté levantar la cabeza. ¿El bebé está bien? Está bien. Nosotros nos encargaremos de él por aquí. Al escuchar aquello, mis hombros finalmente se relajaron, pero el sangrado no se había detenido. El médico dio una orden breve. Comiencen la transfusión. ¿Han podido contactar a su familia? ¿Familia? Al escuchar esa palabra, extendí la mano hacia el teléfono que estaba junto a mi almohada. Donovan Thorne, mi esposo y el padre del niño que acababa de nacer. Tuve que intentarlo varias veces antes de que finalmente contestara. ¿Qué quieres? Era su voz de siempre, grave y cargada de fastidio. Donovan, di a luz. Es un niño. Estoy perdiendo mucha sangre. Me están haciendo una transfusión. Tuve que hacer una pausa para recuperar el aliento. Donovan no respondió de inmediato. En cambio, escuché la voz de una mujer al fondo. Donovan, ¿sigues hablando por teléfono? Era Chloe Foster. No había forma de equivocarse. La mujer que Donovan nunca había podido olvidar, incluso antes de que nos casáramos. Cerré los ojos. ¿Estás con Chloe? ¿De verdad eso es lo que necesitas preguntarme ahora? Estoy en el hospital. Sé que lo sabes. Su respuesta fue demasiado rápida. Así que sí lo sabía. El médico me dijo que llamara a mi familia. Por favor, ven aunque sea un rato. Escuché a Donovan suspirar al otro lado de la línea. ¿Eso era todo lo que necesitabas? Durante un segundo, no entendí qué quería decir. Donovan, el niño ya nació, ¿verdad? Entonces es el momento perfecto. Mi abogado ya hizo entregar los papeles del divorcio. Solo escuchaba el sonido de las máquinas a mi alrededor. Volví a preguntar. ¿Los papeles del divorcio? Mi firma ya está puesta. La sección de testigos también está completa. Hoy. ¿A qué hora te vendría bien? No había ninguna duda en su voz. ¿Acaso has olvidado cómo comenzó este matrimonio? 3 años atrás, Sinclair e Hijos, la empresa de mi padre, atravesaba una grave crisis financiera. Mi padre le pidió ayuda a la familia Thorne. El abuelo de Donovan aceptó ofrecerle apoyo con una sola condición, que yo me casara con Donovan. Donovan se opuso hasta el último momento. Ya estaba enamorado de Chloe, incluso entonces, pero su abuelo amenazó con eliminarlo de la línea de sucesión si no se casaba conmigo. Donovan eligió el matrimonio y, desde entonces, descargó toda su rabia contra mí. Aún así, pensé que las cosas podrían cambiar con el tiempo. Le preparaba el desayuno. Esperaba a que volviera a casa. Asistía sin falta a todas las reuniones de la familia Thorne. Donovan solo me hablaba cuando era absolutamente necesario. Aún así, cuando quedé embarazada, pensé que algo, cualquier cosa, podría cambiar. No cambió nada. Yo no fui quien se lo pidió a tu abuelo, logré decir finalmente. Un leve tono de irritación apareció en la voz de Donovan. ¿Todavía vas a decir eso? ¿Crees que fue una coincidencia que me emborracharas, entraras en mi habitación y termináramos teniendo un hijo por accidente? Sentí un nudo en la garganta. Eso era lo que él había pensado de aquella noche, 3 años atrás. Eso no es. Ya terminé, me interrumpió Donovan. He esperado 3 años.
Ahora que Chloe ha vuelto, no hay ninguna razón para continuar con esto. Esta vez, la voz de Chloe sonó más cerca. Donovan, es suficiente. Ara está pasando por mucho en este momento. Era una voz suave y delicada. Me dolería pensar que yo fui la razón de su divorcio. La voz de Donovan bajó ligeramente. No es culpa tuya, Chloe. La forma en que lo dijo fue suficiente. Yo estaba sobre una camilla de parto, perdiendo sangre, mientras él, al otro lado de la línea, bajaba la voz para no hacer sentir mal a Chloe. Donovan, ¿y el niño? Puedes quedarte con la custodia exclusiva. Los papeles del divorcio lo establecen. Su respuesta fue inmediata. La manutención será de $2.000 al mes. También te daré una indemnización de $500.000. Ni siquiera he visto su rostro todavía. ¿Y qué tiene eso que ver? Es tu hijo. Esta vez fue Chloe quien guardó silencio. Después de unos segundos, Donovan volvió a hablar. No voy a permitir que tengas problemas económicos. Casi me reí, pero no tenía fuerzas. No estoy hablando de eso. Entonces, ¿qué quieres? Quería que vinieras. Era la petición más clara que jamás le había hecho a Donovan en 3 años. Al otro lado de la línea reinó el silencio, pero las palabras que llegaron después no eran las que yo esperaba. No puedo. No puedo dejar sola a Chloe. En ese momento, lo que quedaba dentro de mí terminó de romperse. Ni siquiera tenía fuerzas para llorar. Está bien. Donovan no respondió. Continué. Los papeles del divorcio. Haz que me los traigan de inmediato. ¡Qué cooperativa!, dijo, y un dejo de burla volvió a su voz. He sido lo bastante cooperativa durante 3 años. Donovan guardó silencio. Por primera vez, no esperé a que terminara. Voy a colgar. Espera. Aquella única palabra sonó cortante, pero al instante siguiente Donovan volvió a adoptar su tono habitual. Llévate al niño y vete al extranjero. Te daré el dinero. Solo no vuelvas a aparecer delante de mí. Está bien. Esta vez, realmente era el final. Colgué. Una enfermera tomó el teléfono de mi mano. Señora Thorne, ahora necesita descansar. El bebé está sano. Gracias. Cerré los ojos. No necesitaba repetir las palabras de Donovan en mi cabeza. No las había entendido mal. Papeles de divorcio. La custodia exclusiva para mí. Irme al extranjero. Eso era todo lo que importaba. Los procedimientos médicos terminaron poco antes del amanecer. Incluso después de que me trasladaran a una habitación privada, sentía el cuerpo pesado como el plomo. El tiempo pasó en una especie de confusión entre lo que pudo haber sido sueño y lo que pudo haber sido inconsciencia. Cuando abrí los ojos, el bebé estaba en una pequeña cuna junto a mi cama. Un rostro diminuto, los párpados cerrados y los pequeños puños apretados. Una enfermera me dijo: pesa 6 libras y 15 onzas. Su respiración es estable. Toqué su mano con la punta de mi dedo. Uno de sus diminutos dedos se movió. Bien. No pude decir nada más. Poco después de las 9 de la mañana, llegó el abogado corporativo de la familia Thorne. Era un hombre de unos 40 años. Después de entregarme su tarjeta de presentación, tomó asiento en la silla junto a mi cama. Estoy aquí como representante del señor Donovan Thorne. Dado que acabas de dar a luz, primero debo confirmar tus intenciones. Asentí. ¿Donovan quiere que esto quede finalizado hoy? El abogado hizo una breve pausa. Ha expresado su deseo de que se resuelva lo antes posible. Entiendo. Abrió un sobre. Dentro estaban la sentencia de divorcio, la confirmación de los términos del divorcio y un documento relacionado con la manutención del menor. La firma de Donovan ya estaba allí. Mi nombre aparecía en la sección correspondiente al progenitor con la custodia exclusiva. Me quedé mirándolo durante unos segundos. Señora Thorne, ¿desea negociar un acuerdo de visitas para el niño? El abogado bajó la mirada, como si incluso hacer aquella pregunta le resultara incómodo. Por el momento, él no ha expresado ningún interés particular en establecer uno. ¿Es así? Eso fue suficiente.
La indemnización es de $500.000. La manutención será de $2.000 al mes. Se transferirá a la cuenta que usted designe una vez finalizado el divorcio. Leí los documentos uno por uno. Aceptaré la manutención. El abogado levantó ligeramente la mirada, sorprendido. ¿Es dinero para mi hijo? Sí. Y la indemnización está bien tal como está. Rechazarla no le molestaría a Donovan. Ya no iba a tomar decisiones solo para intentar hacerle entender algo. Tomé el bolígrafo. Mis dedos todavía no tenían mucha fuerza. El primer trazo de mi nombre tembló ligeramente. Sinclair Thorne. Escribí el nombre que había usado durante 3 años. Después firmé el segundo documento y luego el tercero. Los firmé todos. ¿El divorcio puede presentarse hoy? Teniendo en cuenta su estado, ¿está segura de que quiere que se presente hoy? Donovan quiere que termine hoy, ¿no es así? El abogado no lo negó. Entonces, por favor, preséntelo hoy. Guardó los documentos nuevamente en el sobre. Cuando estaba a punto de marcharse, se volvió una vez más. Señora Thorne, acaba de dar a luz. Si necesita un momento para reconsiderarlo. Estoy bien, lo interrumpí. Nunca he estado más segura de algo en toda mi vida. El abogado inclinó la cabeza en silencio y se marchó. Antes del mediodía, mi médico entró en la habitación. Señora Thorne, perdió una cantidad considerable de sangre. Necesitamos vigilarla durante al menos unos días. No puedo autorizar su alta hoy ni mañana. Entiendo. El bebé está bien. Es usted, la madre, quien necesita tomarse las cosas con calma. ¿Cuándo podré ser trasladada? El médico me miró. Una vez que haya un centro receptor y se organice el transporte, y siempre que sus signos vitales permanezcan estables. Como mínimo, dentro de unos días. Por favor, organícelo entonces. ¿Ya lo ha decidido? Sí. Que él me hubiera dicho que me fuera al extranjero no significaba que yo fuera a subirme a un avión de inmediato. Seguir las órdenes de Donovan y moverme según su agenda eran dos cosas completamente distintas. Por la tarde, Caleb Chow, jefe de personal de la oficina de Donovan y empleado de confianza de la familia Thorne desde hacía muchos años, llegó a mi habitación. Llevaba una bolsa térmica. Señora. Pronto ya no será necesario que me llame señora Thorne. Caleb se detuvo en seco. Mis disculpas. Dejó la bolsa sobre la mesa. Esto es del presidente. Pensó que la comida del hospital no sería suficiente. No miré dentro. Durante 3 años, había cocinado para Donovan innumerables veces. Muchas de aquellas comidas habían terminado en la basura, intactas. No tenía ningún interés en saber qué comida me había enviado ahora. Caleb permaneció en silencio durante unos instantes antes de volver a hablar. El presidente me pidió que confirmara otra cosa. ¿Cuándo me voy? Caleb no respondió. Su silencio fue suficiente como respuesta. El divorcio se presentará hoy. Sin embargo, Donovan no decidirá el día en que abandone el país. Me quedaré aquí hasta que mi médico me dé el alta. El presidente dijo que sería en un plazo de 3 días. Di a Donovan lo siguiente. Di a luz ayer y sufrí una hemorragia, dije con absoluta calma. El divorcio puede finalizar hoy. Después de eso, el lugar donde viviremos mi hijo y yo lo decidiré yo. Caleb me observó durante unos segundos. Durante 3 años, incluso delante de él, siempre había priorizado los horarios de Donovan. Si Donovan iba a volver a casa, yo esperaba con la cena preparada. Si no iba a volver, cambiaba mis planes. Probablemente nunca esperó escucharme hablar de aquella manera. ¿Entendido? Sí. Y una cosa más. Sí. A partir de ahora, todo contacto conmigo deberá hacerse a través de mi abogado. Las cejas de Caleb se movieron ligeramente. ¿Un abogado? Es necesario, ¿no? Ya que dejaremos de ser marido y mujer. Caleb no dijo nada más. Dejó la bolsa térmica, hizo una leve inclinación de cabeza y se marchó. Inmediatamente llamé a Westwood y Finch LLP. Cuando le di mi nombre a la recepcionista, me comunicaron directamente con el socio que llevaba mi caso. Soy Sinclair Thorne.
Los papeles del divorcio se presentarán hoy. El abogado guardó silencio durante unos segundos. Entendido. A partir de ahora, nosotros seremos su punto de contacto. No revelaremos su dirección ni el lugar al que será trasladada a la parte del señor Thorne, salvo en la medida en que sea legalmente necesario. Le explicaremos qué información estamos obligados a proporcionar. Fuera de eso, priorizaremos sus deseos. Gracias. Tomar aquella decisión hizo que respirar resultara un poco más fácil. Cuando la puerta se cerró, volví a tomar mi teléfono. En el último lugar de mis contactos había un único número sin nombre. Un número al que no había llamado ni una sola vez en 3 años. La llamada fue respondida después de 2 tonos. Hola. Era la voz de una mujer mayor. Miré a mi bebé. Soy yo. Al otro lado reinó el silencio. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que escuché mi nombre pronunciado de aquella manera. Comienza el proceso. Escuché el sonido de una silla arrastrándose al otro lado de la línea. ¿Estás completamente segura? Sí. De acuerdo, pero no te muevas de ese hospital hasta que tu médico te dé el alta. No hagas nada. 3 años atrás, quizá me habría molestado aquel tono. Yo había sido quien insistió en que aquel matrimonio era una decisión que había tomado por voluntad propia y que me encargaría de todo sola. ¿Podría simplemente organizar el traslado? Lo haré. Coordinaré todo con los equipos médicos. La dirección y los datos de contacto solo se proporcionarán a quienes realmente los necesiten. Entendido. No se lo digas todavía a los Sinclair. ¿Y al señor Thorne? A él tampoco. La respuesta fue inmediata. Entendido. No diré una palabra hasta que estés lista para hablar. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Westwood y Finch. Habían recibido la confirmación de que la solicitud de divorcio había sido aceptada. Me avisarían en cuanto el trámite quedara oficialmente procesado. Leí el mensaje. La mujer mayor volvió a preguntar. ¿De verdad vas a volver? Miré la diminuta mano de mi bebé. Voy a volver. Después de una breve pausa, dije. Por favor, comienza el proceso. 3 días después, salí del centro médico Saint Augustine. Mis niveles sanguíneos después de la transfusión todavía no habían vuelto a la normalidad. Mi médico estuvo preocupado hasta el último momento. Deberán seguir controlando su evolución en el centro receptor. Si el sangrado aumenta, necesitará tratamiento inmediato. Lo entiendo. Un vehículo de transporte médico esperaba en la entrada trasera del hospital. El bebé estaba junto a mí. Después de mirar su pequeño rostro dormido, encendí la pantalla de mi teléfono. Había llegado la confirmación de la sentencia de divorcio por parte de Westwood y Finch. Desde el día anterior, ya no era una Thorne. Apagué la pantalla. El apellido que había utilizado durante 3 años, Thorne, volvería a ser reemplazado por el que me correspondía. Pero no había ninguna necesidad de informarle a Donovan de aquel proceso. ¿Nos vamos? Una mujer hizo la pregunta. Era la primera vez que entraba en mi habitación, pero reconocí su rostro. Era la mujer que había estado preparando un lugar para mi regreso a Advance Global. Por favor. El vehículo que nos transportaba abandonó la ciudad y se dirigió hacia una zona aislada en las montañas. En el centro médico privado de Vircures, Eleanor Vance ya estaba esperando. En cuanto entró en mi habitación, no me miró a mí. Miró al bebé. Me alegra que estés a salvo. Entonces me miró a mí. Tú también. Asentí. Lo siento. Después de todo lo que dije hace 3 años, no necesitamos hablar de eso ahora, dijo Eleanor mientras acercaba una silla. Dijiste que volverías. Mi único trabajo es preparar el lugar para tu regreso. Ella siempre había sido así. Cuanto más enfadada estaba, menos palabras innecesarias pronunciaba. ¿De verdad vas a decirle a Donovan que estoy muerta? Haré lo que has decidido. Sin embargo, no crearemos un solo documento legal falso. De acuerdo. Tampoco quiero que el hospital mienta. Lo que ocurra después de tu traslado no es asunto del hospital. Eso es suficiente. Eleanor me miró. Si el señor Thorne investiga,
Eventualmente podría descubrirlo. No me importa, siempre y cuando no venga detrás de mí ahora mismo. Primero necesitaba recuperar mis fuerzas. Tenía que estar lo suficientemente bien como para trasladarme con mi bebé al siguiente lugar. Sí. Por ahora, nada de hablar de trabajo. Nada de hablar de recuperar nada. Vas a dormir. De acuerdo. Por una vez, cerré los ojos obedientemente. No le dije a Donovan dónde me habían trasladado. Tampoco se lo dije a los Sinclair. Aquella tarde, Eleanor Vance hizo una sola llamada a Donovan Thorne. La condición de Ara empeoró repentinamente después del traslado y ha fallecido. De acuerdo con sus deseos, nosotros nos encargaremos de todos los asuntos. No es necesario ningún contacto adicional. Eso fue todo. No mencionó ningún certificado de defunción, ningún hospital ni ninguna fecha de cremación. Aún así, la primera reacción de Donovan fue de incredulidad. ¿Está muerta? No parecía real. Esto es una broma. Inmediatamente volvió a llamar. El número no conectó. Era una línea de un solo uso. Después llamó a Westwood y Finch. Soy Donovan Thorne. Díganme dónde fue trasladada. No puedo revelar esa información. Me dijeron que murió. La persona al otro lado hizo una pausa. Nuestra firma no ha emitido ninguna notificación sobre su fallecimiento. Entonces confírmelo. Nuestro contrato se limita a actuar como punto de contacto después del divorcio. Soy su familia. La sentencia de divorcio ya ha sido procesada. La voz de Donovan se quebró ligeramente. La otra persona continuó. Actualmente, señor Thorne, usted ya no es su esposo. No podemos entregarle su información personal. ¿Y el niño? Donovan hizo la pregunta de repente. Si Ara está muerta, ¿dónde está el niño? Tampoco podemos revelar el paradero del menor. Soy su padre. En el acuerdo de divorcio, usted aceptó que la señora Sinclair tuviera la custodia exclusiva. Donovan contuvo el aliento. Cuando había firmado aquel documento, no había pensado tan lejos. Solo quería que el divorcio terminara. Solo quería que ella y el niño desaparecieran. Lo había escrito él mismo. En cuanto a las visitas, entiendo que usted no quiso establecer ningún acuerdo. Donovan no pudo decir una palabra. Colgó el teléfono. Subió a su automóvil y condujo directamente al centro médico Saint Augustine. La puerta de su habitación estaba abierta. Estaba vacía. La cama tenía sábanas blancas recién cambiadas y la pequeña cuna había desaparecido. No quedaba ni un solo rastro de las dos personas que habían estado allí hasta el día anterior. Donovan se detuvo en la entrada. Una enfermera llamada Gabel lo vio y se acercó. Señor Thorne, ¿a dónde fue trasladada? ¿A dónde? No puedo decírselo. Escuché que murió. La expresión de la enfermera Gabel cambió. Este hospital no ha hecho ningún anuncio de ese tipo. Donovan levantó la mirada. Entonces está viva. No sé qué ocurrió después de su traslado. Dígame dónde fue trasladada. No puedo. Soy su esposo. La enfermera Gabel lo miró directamente a los ojos. Ella me informó de que el divorcio había finalizado. Ese papel. Señora Thorne, lo interrumpió la enfermera. No viniste a esta habitación ni una sola vez hasta ayer, ¿verdad? El día que ella dio a luz, no dejaba de mirar hacia la puerta. La boca de Donovan se cerró de golpe. Pero hoy sí viniste. La enfermera Gabel no dijo nada más. Donovan entró en la habitación. Se quedó de pie junto a la cama, mirándola durante mucho tiempo. Finalmente, las fuerzas abandonaron sus piernas. Se desplomó sobre el suelo, apoyándose sobre una rodilla. No se movió. Cuando Caleb Chow llegó, Donovan seguía allí. Señor, no responde. Señor Thorne. Donovan finalmente levantó la mirada. Al parecer, está muerta. Caleb se quedó paralizado. ¿Quién se lo dijo? Una mujer llamada Vance. ¿Lo confirmó con el hospital? No quieren decir nada. Caleb sacó inmediatamente su teléfono. Lo confirmaré. Investígalo todo. La voz de Donovan se volvió cortante.
Registros de traslado. Registros de transporte de emergencia. Certificado de defunción. Registros de cremación. Todo. Señor, parte de esa información podría no estar disponible. Consigue todo lo que puedas. ¿Crees que puedo aceptar que Ara está muerta basándome en una sola llamada? Caleb miró a Donovan durante unos instantes. Entendido. Donovan se puso de pie. Sus piernas todavía estaban un poco inestables, pero habló como un hombre completamente distinto al que había estado arrodillado en el suelo momentos antes. Investiga también a esa tal Vance. Sí, señor. Quiero saber a quién acudió Ara. Quiero saberlo todo. Cuando salió del hospital, recibió una llamada de Chloe. Donovan miró la pantalla y no respondió de inmediato. Contestó al tercer tono. Donovan, ¿dónde estás? Estaba preocupada. No he sabido nada de ti desde ayer. En el hospital. Donovan no respondió. Oye, vuelve. No has comido, ¿verdad? Preparé un poco de sopa. Ara aparentemente está muerta. Al otro lado de la línea hubo un breve silencio. ¿Qué? La voz de Chloe comenzó a temblar rápidamente. ¿Cómo? Donovan, ¿estás bien? Donovan cerró los ojos. En cualquier otro momento, escuchar aquella voz habría sido suficiente para hacer que fuera a verla. No voy a ir hoy. Pero... déjame solo, Chloe. Terminó la llamada. Era la primera vez que Donovan le colgaba el teléfono a Chloe. De vuelta en el automóvil, la bolsa térmica estaba sobre el asiento del acompañante. Era la que Caleb había llevado al hospital. Donovan la reconoció. Era la comida que había mandado entregar a Ara el día anterior. La bolsa seguía sin abrir. Sin decir una palabra, Donovan miró por la ventana. Recordó la mañana siguiente a su boda. Ara estaba frente a la puerta de su habitación con una bebida para ayudarlo con la resaca. Él no había dado ni un solo sorbo. En el segundo aniversario de su matrimonio, volvió del trabajo y encontró un pequeño pastel en el refrigerador. Era pasada la medianoche. Ara dormía en el sofá. Aquel día, Donovan había estado con Chloe, hablando sobre sus tratamientos médicos. Solo recordaba esas dos cosas. Cosas que había olvidado hasta entonces y que, de repente, adquirían un significado diferente. 3 días después, se celebró un servicio conmemorativo privado en un hotel de la ciudad. La fecha de la cremación y el lugar donde serían depositadas sus cenizas no se hicieron públicos. Eleanor Vance solo explicó que así lo había dispuesto Ara. Donovan dijo que reservaría el lugar. Se lo rechazaron. Dijo que enviaría flores en nombre de la familia Thorne. También se lo rechazaron. Es su voluntad, repitió el abogado de Westwood y Finch. En el salón solo había flores blancas y una única fotografía. En la foto, Ara llevaba una blusa de color claro y el cabello recogido. Sonreía ligeramente. Era una sonrisa que Donovan nunca había visto. Habían vivido juntos durante 3 años y ni siquiera sabía que ella sonreía de aquella manera. Señor, dijo Caleb en voz baja. Meredith Sinclair, la madrastra de Ara, y su hija Riley habían llegado. Meredith inmediatamente se llevó un pañuelo a los ojos. Oh, Ara, pobre niña. Pobre niña. Riley permanecía a su lado, mirando alrededor de la sala con aburrimiento. Donovan miró a Meredith. ¿El señor Sinclair no viene? La mano de Meredith se detuvo. Mi esposo tampoco se encuentra bien. Riley intervino desde un lado. Un poco tarde para eso, ¿no te parece, Riley? Bueno, es verdad. Cuando mi hermana estaba viva, papá y tú la ignoraban. Riley miró a Donovan. Tú eres igual, ¿verdad, señor Thorne? Ahora que te enteras de que está muerta, actúas como si estuvieras devastado. ¿No te parece extraño? Meredith la agarró del brazo. Basta. Donovan no pudo decir nada. En ese momento, las puertas del salón se abrieron. Entró una mujer apoyada en un bastón negro. Tenía el cabello blanco, corto y cuidadosamente peinado, y vestía un traje negro. Detrás de ella venían un hombre y el abogado de Westwood y Finch. La expresión de tristeza de Meredith desapareció.
Señora Vance. La mujer se detuvo frente a Meredith. Ha pasado tiempo, Meredith. Su voz no era fuerte. Recuerdo cuando Ara tenía 9 años. Tú redecoraste su habitación y poco a poco fuiste deshaciéndote de las cosas que había dejado su madre. La mandíbula de Meredith se tensó. Eso fue hace mucho tiempo. No he venido hoy para pedir explicaciones, dijo Eleanor Vance, girando por primera vez la mirada hacia Donovan. Debe ser Donovan Thorne. Sí. ¿Conoces el nombre de la madre de Ara? Donovan no pudo responder. Eleanor no esperó. Sarapina Vance, mi hija. Lo que convierte a Ara en mi nieta, mi única nieta. Meredith bajó la mirada. Caleb también permaneció en silencio, mirando a Eleanor. Donovan finalmente habló. Usted es Eleanor Vance, de Vance Global Logistics. Donovan conocía el nombre. Vance Global era un gigante privado de la logística, las adquisiciones y las inversiones a nivel internacional. Había visto aquel nombre innumerables veces en análisis de competidores. Pero la propia fundadora llevaba mucho tiempo sin aparecer públicamente. ¿Por qué Ara nunca me dijo nada? ¿Por qué nunca preguntaste? La respuesta de Eleanor fue inmediata. 3 años juntos y ni siquiera conoces el nombre de su madre. El rostro de Donovan se endureció. ¿Sabes qué estudió? No pudo responder. ¿Dónde trabajó? Tampoco pudo responder. ¿Sabes en qué destacaba? Donovan volvió a quedarse sin respuesta. ¿Conoces siquiera una sola cosa de la persona que Ara era antes de conocerte? Donovan abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Eleanor volvió los ojos hacia la fotografía. Cuando me enteré de que iba a casarse, me opuse. Ara me dijo que era un camino que había elegido por sí misma, así que lo recorrería por sí misma. La voz de Eleanor se suavizó ligeramente. También dijo que no necesitaba ayuda. Su mirada volvió a la fotografía. Así que esperé hasta que ella misma dijera que quería regresar. Eleanor volvió a mirar a Meredith. Meredith, voy a investigar cómo se han administrado las acciones y los documentos que dejó la madre de Ara y quién se ha encargado de ellos. El rostro de Meredith palideció. ¿Qué? ¿Por qué de repente? No es de repente. Simplemente llegué demasiado tarde. Hizo una pausa. Mañana, mi gente se pondrá formalmente en contacto con la empresa de tu esposo. Hoy, hablemos solamente de eso. Riley, que estaba junto a su madre, había perdido su expresión de aburrimiento. Mamá, ¿qué está pasando? Tú cállate, espetó Meredith. Donovan observó el intercambio. Otra cosa sobre Ara que él desconocía. Dio un paso adelante. Soy su esposo. Eleanor lo miró. Era su esposo. La mandíbula de Donovan se tensó. Ara es mi esposa. La sentencia de divorcio ya fue procesada. Aún así, la echaste cuando estaba viva. Y en cuanto desaparece, vuelve a ser tu esposa. Donovan guardó silencio. Eleanor continuó. Me han dicho que le dijiste que se llevara al niño y se fuera al extranjero. Los ojos de Caleb se dirigieron rápidamente hacia Donovan. Riley levantó la mirada. Eso. Si no es cierto, dilo, dijo Eleanor. Donovan no pudo hacerlo. Eran sus propias palabras. Eleanor hizo una señal al hombre que la acompañaba. Él le entregó una pequeña caja, que ella colocó delante de Donovan. Dentro había una sola alianza matrimonial. Esto es de Ara. Dijo que quería que la tuvieras de vuelta. La mirada de Donovan se quedó fija en la caja. No la tocó. Justo entonces, se escucharon unos pasos apresurados en la entrada. Donovan. Era Chloe. Llevaba un vestido negro y estaba sin aliento. Comenzó a caminar hacia Donovan, pero entonces vio a Eleanor. Se detuvo durante una fracción de segundo. Presidenta Vance. Los ojos de Eleanor se entrecerraron. Chloe se dio cuenta de lo que acababa de decir. Oh, corrigió rápidamente con una sonrisa. Vi su nombre en las noticias alguna vez. La fundadora de Vance Global, ¿verdad? Eleanor inclinó ligeramente la cabeza. ¿Noticias en las que apareciera mi rostro? La sonrisa de Chloe vaciló.
El nombre de Eleanor Vance aparecía en los comunicados oficiales de Vance Global, pero su fotografía rara vez se había publicado durante más de una década. Incluso Donovan solo la conocía de nombre. Caleb preguntó en voz baja. Señorita Foster, ¿en qué artículo la vio? Fue uno antiguo. Simplemente lo recordé. No recuerdo haber aparecido en un artículo tan antiguo, dijo Eleanor con voz inexpresiva. La respuesta de Chloe fue un poco demasiado rápida. Por primera vez, Donovan miró a Chloe sin apartar la mirada. El ambiente de la sala no se detuvo, pero Caleb observaba a Chloe. El abogado de Westwood y Finch también la observaba. Entonces Eleanor preguntó lentamente. Señorita Foster, ¿nos hemos visto antes en algún lugar? Chloe parpadeó una vez. No. No en persona. Entiendo. Eleanor no insistió. Chloe se acercó al lado de Donovan. Donovan, ¿estás bien? Te ves pálido. Extendió una mano, pero Donovan la evitó. Los dedos de Chloe quedaron suspendidos en el aire. No me toques ahora. ¿Hice algo? No. Donovan lo dijo, pero su mirada no se apartó de Chloe. Unos minutos antes, quizá no le habría importado que ella supiera quién era Eleanor Vance. Pero ahora sí. Él ni siquiera conocía el nombre de la propia madre de Ara. Sin embargo, Chloe, mientras afirmaba que nunca se habían conocido, había llamado presidenta a Eleanor en cuanto la vio. Caleb también había notado lo mismo. Antes de que terminara el servicio conmemorativo, Donovan lo llevó al pasillo. Investiga también a Chloe. Caleb levantó la mirada. ¿A la señorita Foster? Quiero saber por qué conocía a la presidenta Vance y cuál es su relación con Meredith Sinclair. Caleb dudó. Señor, ¿está seguro de que quiere llegar tan lejos? La voz de Donovan bajó. Investiga todo. Era la primera orden de investigación que había dado en su vida dirigida específicamente contra Chloe. Esa misma noche, Ara, todavía en el centro médico de Vircures, recibió una llamada de Eleanor. Esa mujer, Chloe. Sabía quién era yo. Yo sostenía al bebé en brazos. Nunca la he conocido. Al menos no que yo recuerde. Puede encontrar mi nombre haciendo una búsqueda, claro, pero no fue por mi nombre. Vio mi rostro y me llamó presidenta. Permanecí en silencio durante un momento. Eleanor Vance era la fundadora de Vance Global, pero llevaba más de una década sin mostrar su rostro en los medios estadounidenses. Los materiales oficiales de la empresa normalmente solo mencionaban su nombre y su trayectoria profesional. Chloe Foster pasó algún tiempo en el extranjero, dije. Investigaré eso. Por favor, hazlo. Necesitas dormir. Eso mismo dijiste ayer. Y te lo vuelvo a decir hoy. La llamada terminó. Volví a colocar al bebé en su pequeña cuna. Donovan y Chloe. Durante 3 años, Chloe no había sido el tipo de mujer que se imponía. Lloraba, parecía preocupada y al final, dejaba que Donovan tomara las decisiones. Para quienes la rodeaban, parecía que nunca exigía nada. Pero, en realidad, Donovan siempre terminaba moviéndose hacia el lugar que ella quería. Y ahora Chloe conocía a Eleanor. Era demasiado para descartarlo como una simple coincidencia. Al día siguiente, Caleb Chow se dirigió al departamento jurídico y de auditoría de Thorne Industries. Lo primero que revisó fueron los registros de transacciones con Sinclair e Hijos. Thorne Industries tenía a Sinclair e Hijos registrado como proveedor de largo plazo. Entre los documentos presentados para las revisiones de las operaciones había facturas correspondientes a servicios de consultoría externa. El beneficiario era una pequeña empresa dirigida por Chloe Foster. Había 3 movimientos. El primero, de $50.000. El segundo, de $50.000. El tercero, de $50.000. Un total de $150.000. La descripción de los 3 pagos era la misma. Investigación de mercado. Caleb se quedó mirando las fechas. El primero había sido 3 días antes de la cena de la familia Thorne en la que Ara llevaba un vestido azul. Ese día, Chloe había llamado a Donovan y le había dicho que el color azul la ponía nerviosa porque le recordaba un accidente.
Donovan había acorralado a Ara durante el evento y le había dicho que se cambiara. Ara abandonó su asiento sin decir una palabra. El segundo pago había sido 4 días antes de su aniversario de bodas. Aquella noche, Chloe había publicado en redes sociales que tenía miedo de estar sola. Donovan había interrumpido su cena con Ara. El tercero había sido 10 días antes de que Ara diera a luz. Caleb imprimió las 3 facturas. Después revisó los correos electrónicos archivados de la empresa. En un buzón compartido utilizado para proyectos conjuntos con Sinclair e hijos, encontró un correo enviado por Meredith a la empresa de Chloe. El mensaje era breve. La próxima vez, igual que antes, lo facturaremos a Thorne como un gasto estándar de investigación. Había una nueva factura adjunta. Caleb llamó inmediatamente a Donovan. Señor, hay movimientos financieros entre la señorita Foster y Meredith Sinclair. Donovan no respondió. $150,000 en 3 operaciones. Lo confirmaré con Chloe personalmente. Debería ver primero los documentos. ¿Dónde estás ahora? En la sede central. Tráemelos. 1 hora después, Chloe fue citada en la oficina de Donovan. Las 3 facturas estaban extendidas sobre el escritorio. Chloe miró la primera y levantó inmediatamente la mirada. ¿De dónde sacaste esto? Donovan permaneció sentado, con voz baja. Meredith Sinclair. ¿Por qué está saliendo dinero de ella hacia tu empresa? Chloe respiró profundamente. Era trabajo. Caleb intervino. Las 3 operaciones se realizaron justo antes de un incidente relacionado con la señora Thorne. Los ojos de Chloe se dirigieron hacia Caleb. ¿Qué estás insinuando? 3 días después del primer pago ocurrió el incidente del vestido azul. Fue una coincidencia. 4 días después del segundo, en su aniversario, la señorita Foster publicó algo en Internet. Simplemente me sentía mal. Y 10 días después del tercero, ella dio a luz. ¿Y qué? La voz de Chloe se aceleró. Donovan levantó la mirada por primera vez. Chloe, ¿también me estás interrogando a mí? Solo responde la pregunta. Estoy respondiendo. Era trabajo. Caleb colocó una hoja impresa sobre el escritorio. ¿Y este correo? Chloe se quedó paralizada. Donovan empujó la hoja hacia ella. La próxima vez, igual que antes. Lo facturaremos a Thorne como un gasto estándar de investigación. Meredith escribió eso por su cuenta. ¿Qué significa igual que antes? No lo sé. Entonces, ¿qué investigación de mercado realizaste? Chloe abrió la boca, pero no respondió de inmediato. Algo sobre las tendencias de clientes en el extranjero. Los informes. Caleb intervino. No hay ningún registro de que se hayan presentado. Chloe fulminó a Caleb con la mirada. ¿Podrías dejar de tratarme como una criminal? La expresión de Caleb no cambió. Solo estoy verificando los registros. Donovan. La voz de Chloe se suavizó de repente. Volví por ti. Nunca te he pedido nada. Suficiente. Donovan la interrumpió. La voz de Chloe murió. Vete a casa por hoy. Donovan. Continuaremos con la investigación. ¿Confías más en ese papel que en mi palabra? Donovan miró a Chloe. Durante los últimos 3 años, solo he confiado en tu palabra. Ahora estoy investigando lo que esa confianza le hizo a Ara. El rostro de Chloe se endureció. Vete a casa. Esta vez, Donovan fue el primero en apartar la mirada. En ese mismo momento, Donovan llamó a Meredith Sinclair. Le explicó los 3 pagos de consultoría. Al principio, Meredith afirmó no saber de qué estaba hablando. Cuando Donovan mencionó las cantidades, su voz cambió. Era un gasto de la empresa destinado a la compañía de Chloe Foster. Para una investigación de mercado. Le pedí que hiciera algunos informes sobre el mercado. No hay ningún informe. Fue hace mucho tiempo. Probablemente la persona encargada los eliminó. Los 3 pagos ocurrieron justo antes de que algo le sucediera a Ara. Al otro lado de la línea reinó el silencio. Meredith. Yo no decidí esto por mi cuenta. Los ojos de Donovan se entrecerraron.
¿Con quién lo decidiste? Yo solo estaba haciendo lo que Chloe me pidió que hiciera. Meredith se detuvo. Había cometido un desliz. ¿Qué te pidió que hicieras? Meredith no respondió. Eso se te escapó, Meredith. Donovan. A partir de ahora, haz que tu abogado se encargue de toda comunicación relacionada con asuntos de la empresa. La llamada terminó. Donovan se quedó mirando la pantalla. Caleb. Sí, señor. Registra íntegramente la explicación de Sinclair. Entendido. Ya no se trataba solamente de Chloe ni solamente de Meredith. Después de que Chloe se marchara, Caleb abrió otro archivo. Señor, también hay algunos puntos que debemos confirmar respecto al tratamiento médico de la señorita Foster. Donovan levantó la mirada. Chloe le había contado que había sufrido un grave accidente automovilístico en el extranjero 3 años atrás. Le había dicho que existía la posibilidad de que tuviera secuelas graves y permanentes en una pierna, por lo que necesitaba un tratamiento prolongado y rehabilitación. Donovan había creído su explicación. La Fundación Thorne incluso había proporcionado fondos bajo el concepto de apoyo para su tratamiento médico en el extranjero. La solicitud incluía una carta de diagnóstico a nombre de un hospital extranjero. Caleb dejó una copia sobre el escritorio. Nos comunicamos con el hospital para verificar el número del documento. No tienen ningún registro de haber emitido un diagnóstico con este número. Los ojos de Donovan se quedaron fijos en el documento. Es falso. Al menos este documento no fue emitido oficialmente por el hospital. ¿Y el accidente? El accidente sí ocurrió, dijo Caleb, colocando otro documento sobre la mesa. Sin embargo, no hemos encontrado ningún registro que indique que necesitara un tratamiento tan prolongado como el que se declaró en la solicitud de la Fundación. Donovan miró los documentos. También habían recopilado registros públicos del periodo en el que Chloe afirmaba estar recuperándose en el extranjero. El nombre de su empresa aparecía varias veces en listas de ponentes de foros de la industria, empresas participantes en reuniones comerciales y comunicados de prensa de filiales locales. La ubicación era Singapur. 2 veces durante el año posterior al accidente y 3 veces durante el año siguiente. Viajaba tanto por negocios durante una rehabilitación prolongada. Al menos no coincide con el estilo de vida descrito a la Fundación, dijo Caleb, señalando una fotografía pública. Era una foto grupal tomada en un evento de networking empresarial. Chloe estaba ligeramente apartada del centro. En el panel situado detrás de ella aparecía el nombre Vance Global Logistics. La mirada de Donovan se detuvo. Vance otra vez. La empresa de la señorita Foster lleva 2 años intentando concertar una reunión comercial con Vance Global. ¿Chloe? Sí. Donovan no respondió de inmediato. Chloe siempre había dicho que perdió su trabajo debido al accidente. Pero, en realidad, estaba dirigiendo su empresa desde el extranjero, asistiendo a eventos e intentando ponerse en contacto con Vance Global. Nunca me lo dijo, continuó Caleb. Esto también podría estar relacionado con la razón por la que sabía quién era la presidenta Vance. Donovan volvió a mirar la fotografía grupal. El nombre que Chloe había dejado escapar durante el servicio conmemorativo volvió a su mente. Presidenta Vance. Caleb no dijo nada. Donovan dio la vuelta a la copia del diagnóstico. Continúa. Su voz ya no tenía ningún rastro del deseo de proteger a Chloe. Durante 3 años, cada vez que Chloe se quejaba de dolor en la pierna, él había dejado el trabajo antes de tiempo. Si decía que le dolía en un día lluvioso, cancelaba las cenas. La había acompañado en sus viajes. El cumpleaños de Ara. Su aniversario. El día en que nació su hijo. La base de todo aquello se estaba desmoronando pieza por pieza. Continúa, repitió Donovan, golpeando el escritorio con el puño. Todo. Su empresa, Meredith Sinclair, el dinero, lo que hizo durante estos 3 años en el extranjero. Investígalo todo. Entendido. No esperes a que te dé autorización. Tráeme todo lo que encuentres. La voz de Donovan había perdido la calma que tenía al principio. Aquella tarde, los resultados también llegaron a Eleanor. Su asistente, una mujer llamada señorita Soto,
llevó los registros de Vance Global. Yo todavía estaba en el centro médico de Vircures. Ya podía caminar durante periodos más largos, pero el médico me había prohibido trabajar durante muchas horas seguidas. La señorita Soto colocó una tableta no sobre un escritorio, sino en la pequeña mesa junto a mi cama. Hemos recibido 4 consultas de la empresa de Chloe Foster dirigidas a nuestra sede de Singapur durante los últimos 2 años. ¿Cuál era el asunto? Una consulta sobre la entrada al mercado logístico del sudeste asiático. Pasó a la siguiente página. A partir del segundo correo, solicitó una reunión con la presidenta Vance. Miré la pantalla. ¿Una reunión con mi abuela? Sí. ¿Y cuál era el motivo? Menciona su relación con Sinclair e hijos. El siguiente correo era todavía más explícito. A través de la familia Sinclair, existe potencial para hacer negocios en el mercado estadounidense. Deseo hablar directamente con la presidenta Vance. Volví a leer aquella parte. ¿Menciona mi nombre? No. Pero es natural asumir que conocía la relación entre la familia Sinclair y su abuela. Chloe había intentado ponerse en contacto con Vance Global incluso antes de volver a encontrarse con Donovan. Si su único objetivo hubiera sido Donovan, aquel movimiento no tenía sentido. Abuela, dije, llamando a Eleanor, Meredith podría haber sabido desde el principio quién eres y quién soy yo. Eso todavía no está claro. Entonces confirma solamente esa parte, dije, cerrando la tableta. No le digas nada a Donovan. Entendido. Tomé un bolígrafo. Era para un formulario de confirmación de las comidas que la señorita Soto había traído. En el espacio destinado a la firma escribí mi nombre actual. Ara Sinclair. Habían pasado 3 años. Ver aquellas letras no me provocó ningún sentimiento especial. Simplemente ya no tenía que escribir Thorne. Consulta con tu médico cuando podrás regresar a Singapur, dijo la señorita Soto. Lo haré. Sé que el trabajo no va a desaparecer. Lo sé. Por ahora, recuperar mis fuerzas antes que Donovan era suficiente. 2 días después, Caleb entró en la oficina de Donovan con un memorando de una sola página. Señor, es sobre la señora Thorne. Donovan levantó la mirada de inmediato. ¿Qué encontraste? No hemos podido confirmar su muerte mediante ningún procedimiento oficial. Los ojos de Donovan se entrecerraron. ¿Qué significa eso? Vance Global no proporcionó ningún certificado de defunción. No se reveló el destino de su traslado. Tampoco pudimos obtener confirmación de una cremación. Caleb hizo una pausa. Hemos estado revisando los registros públicos a través de nuestros abogados, dentro de los límites permitidos. En este momento, no existe un solo documento que respalde su muerte. Donovan se puso de pie de golpe y empujó la silla hacia atrás. Entonces, ¿qué? Su voz se elevó. ¿Está viva? Caleb no respondió. ¿Está viva? Es una posibilidad. Donovan agarró los documentos que estaban sobre su escritorio. Encuéntrala. Sí, señor. Dentro y fuera del país. Busca en todo lo que podamos consultar legalmente. Encuéntrala. Entendido. Y no te detengas hasta hacerlo. Después de que Caleb salió, Donovan permaneció solo. Sobre su escritorio estaban las facturas de Chloe, un diagnóstico sin registro de emisión y un memorando que indicaba que la muerte de Ara no podía demostrarse. 3 días atrás, Donovan creía que estaba muerta. Ahora quedaba otra posibilidad. Ara estaba viva. Y si estaba viva, había desaparecido de su vida por decisión propia. Desde el día en que descubrió aquella posibilidad, Donovan consultaba con Caleb casi todos los días. ¿Algo? Todavía no, señor. En el extranjero seguimos investigando. La respuesta siempre era la misma. Eleanor Vance decía. Nada. Westwood y Finch no revelarían ninguna información sin el consentimiento de su cliente. Cuando preguntaba a los Sinclair, Meredith se limitaba a repetir que no sabía nada. Chloe llamaba repetidamente. Donovan no volvió a reunirse con ella ni una sola vez. Un mes después, mi médico me dio autorización para viajar. Antes de abandonar Vircures,
Eleanor me acompañó hasta la sala de revisión. ¿De verdad vas a volver al trabajo? Poco a poco. Las personas que dicen poco a poco son las que terminan lanzándose de lleno a todo. No lo haré. No confío en ti. No dije nada. Eleanor escuchó las instrucciones del médico y tomó notas más detalladas que yo. Mi hijo Ascher ya estaba con la señorita Soto en el automóvil. Había aumentado de peso. Todavía se despertaba varias veces durante la noche. Yo dormía menos que antes, pero mi cuerpo se sentía mucho más ágil que cuando estaba en el hospital. Unos días después, volé con Ascher a Singapur. Pasó otra semana antes de que regresara al piso ejecutivo de la sede central de Vance Global. La señorita Soto colocó solo 3 carpetas sobre mi escritorio. Esto es todo por hoy. No es mucho. Son órdenes de la presidenta. O me cortará la cabeza. Entendido. La primera carpeta era un proyecto de renovación de operaciones logísticas en el sudeste asiático. La segunda era un acuerdo de adquisición de materiales industriales para el mercado estadounidense. La tercera llevaba el nombre de Thorn Industries. Me detuve ahí. La señorita Soto preguntó: ¿Quiere que la retire? No. Abrí el expediente. Las ventas internacionales de Thorn representaban aproximadamente el 35% de sus ingresos totales. De esas ventas internacionales, 3 grandes clientes representaban más de la mitad. Durante 3 años, yo no me había limitado a sentarme a la mesa de la familia Thorne. Los documentos que Donovan llevaba a casa. Las llamadas que hacía. Los itinerarios de sus viajes de negocios. Los cambios que Caleb hacía una y otra vez, incluso sin que yo fisgoneara. Yo podía ver las debilidades de la empresa. Los beneficios internacionales estaban creciendo, pero dependían demasiado de clientes específicos. Si las condiciones se endurecían durante la renovación de los contratos, las cifras caerían de inmediato. Nunca había hablado de aquello con Donovan porque él nunca me preguntó. Estos 3 contratos se renuevan este año, ¿verdad? Sí. También hemos recibido una solicitud de propuesta. Participaremos como lo hacemos normalmente. La señorita Soto me miró. No hay razón para excluirlos por ser Thorn, del mismo modo que tampoco hay razón para favorecerlos. Entendido. Cerré el expediente. No compitamos únicamente por precio. Incluyamos diversificación de inventario y opciones alternativas de adquisición. Thorn depende demasiado de proveedores únicos. Propondremos un cambio a eso. Entendido. Ahí terminó la conversación. A la mañana siguiente, Eleanor entró en mi oficina. Al ver el expediente de Thorn sobre mi escritorio, lo tomó. Así que vas a hacerlo. Recibimos una solicitud de propuesta. No es necesario que yo hable directamente con ellos. Eso pensé. Eleanor inmediatamente volvió a dejar el expediente sobre el escritorio. Supuse que dirías eso. Si mi abuela se involucra, no quedará claro si gané por mis propios méritos. Entendido. No haré nada. Y, por favor, no ejerzas presión utilizando el nombre de Vance. No lo haré. Entonces sus ojos cayeron sobre el frasco de medicamentos que estaba en la esquina de mi escritorio. ¿Ya tomaste la dosis de la tarde? Estoy a punto de hacerlo antes de empezar a trabajar. Bien. Con eso, Eleanor salió de la habitación. 3 años atrás, había rechazado cualquier ayuda porque no quería depender de su poder. Ahora era diferente. Utilizaría la empresa, las personas y los sistemas que tenía a mi disposición, pero no permitiría que otra persona ganara por mí. No tenía intención de hacer nada para destruir la empresa de Donovan. Los clientes decidirían. Si nuestras condiciones eran peores, Thorn conservaría los contratos. Si las nuestras eran mejores, vendrían con nosotros. Eso era todo. Aquella tarde, la recepción llamó a la señorita Soto. Señora Sinclair, hay una señorita Chloe Foster aquí para verla. Levanté la mirada. No tiene cita. ¿Cómo logró entrar? Le dijo a recepción que es una socia comercial de Estados Unidos. La señorita Soto me miró. ¿Quiere que la haga salir? Pensé durante un momento. La recibiré.
Cuando Chloe entró en la sala de reuniones, al principio no me reconoció. No era porque me hubiera cortado el cabello ni porque mi rostro hubiera cambiado. Simplemente ya no llevaba la ropa que había usado en la mansión Thorne. Chloe se detuvo en seco. «Ara». Su voz era completamente diferente de la que seguramente había utilizado en recepción. Sus ojos hundidos se quedaron fijos en mi rostro. Yo no me levanté de la silla. Ha pasado tiempo. El color desapareció del rostro de Chloe. ¿Estás viva? Sí. Entonces, ¿qué fue todo aquello? Donovan cree que estoy muerta. ¿Tú hiciste que el hospital mintiera? Nunca hice que el hospital mintiera. Entonces, la llamada de Vance Global fue un asunto privado. No se presentó ningún procedimiento oficial de defunción. Chloe apoyó una mano sobre la mesa. ¿Hiciste todo esto solo para atormentarlo? No. Solo quería que me dejaran en paz. Chloe me miró fijamente. No tenías que llegar tan lejos solo porque te divorciaste. Deberías preguntarle eso a Donovan. Él fue quien me dijo que me llevara al niño y me fuera al extranjero. La boca de Chloe se quedó entreabierta. No continué. No había ninguna necesidad de explicarle ahora la historia de aquella noche. Se sentó. Donovan te ha estado buscando todo este tiempo. ¿Es así? Ya ni siquiera responde a mis llamadas. Y por eso. Su voz se elevó ligeramente. Desde que creyó que estabas muerta, está destrozado. Ya no puede trabajar como antes. Permanecí en silencio. Ara, planeas volver, ¿verdad? Regresaré a Estados Unidos. No me refiero a eso. Chloe se inclinó hacia adelante. Pensé durante un momento antes de responder. No volveré con él. Mentira, respondió inmediatamente. Porque incluso ahora, él solo puede pensar en ti. Ese es su problema. Todavía crees que has ganado, ¿verdad? El tema cambió abruptamente. La miré. ¿De qué estás hablando? La persona que Donovan ama sigo siendo yo. Chloe hizo una pausa. Era lo mismo hace 3 años. Incluso cuando estaba casado contigo, al final venía conmigo. Asentí. Sí. Chloe guardó silencio durante un segundo. Si lo quieres, puedes quedártelo. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Quieres a Donovan, no? ¿Te estás burlando de mí? No, respondí con calma. Porque yo no lo quiero. La suavidad de la voz de Chloe desapareció. No vas a fingir que los últimos 3 años nunca ocurrieron. No. Las lágrimas, la hemorragia el día que diste a luz, que él te abandonara. Nada de eso desaparecerá. Exactamente. Así que no puedes simplemente borrarlo. No tengo ninguna intención de borrarlo. Por eso no voy a volver. Chloe guardó silencio. El sonido de alguien caminando por el pasillo resonó fuera de la sala de reuniones. Cerré una de las carpetas sobre la mesa. ¿Eso es todo lo que querías hablar conmigo? Los ojos de Chloe se movieron hacia la carpeta. En la portada se leía: Propuesta para la reestructuración logística del sudeste asiático. ¿Estás trabajando? Sí. Advance Global. Sí. Entonces eres la nieta de la presidenta. Su tono cambió. Así es como de repente te convertiste en ejecutiva. No reaccioné a su tono. La señorita Soto, que estaba a mi lado, intervino. Antes de casarse, la señora Sinclair trabajó durante 3 años en adquisiciones y gestión empresarial en nuestras oficinas de Singapur y Nueva York. Chloe miró a la señorita Soto. ¿Quién eres? Soto. En una empresa familiar, un currículum puede decir cualquier cosa. La expresión de la señorita Soto no cambió. Entonces puede confirmar su reputación con nuestros clientes. La boca de Chloe se tensó. No me detuve. Señorita Soto. Chloe volvió a mirarme. Estás involucrada en el acuerdo con Thorne. Recibimos una solicitud de propuesta. ¿Para vengarte de Donovan? Un cliente la solicitó. ¿Y esperas que crea eso? No tienes que hacerlo. Abrí el expediente. Tu empresa se puso en contacto con Vance Global 4 veces, ¿verdad?
A partir de la segunda ocasión, solicitaste una reunión con Eleanor Vance. Los ojos de Chloe se quedaron inmóviles. ¿Una reunión de negocios? Sí. ¿Hay algún problema? No. Solo quería confirmar contigo que intentabas ponerte en contacto con Vance Global incluso antes de volver a encontrarte con Donovan. El rostro de Chloe perdió otro poco de color. Continué. También escribiste sobre tu relación con Sinclair e hijos. Es un asunto de negocios. Por supuesto que lo haría. Exactamente. Y por eso también estamos verificándolo como un asunto de negocios. Chloe se puso de pie. ¿Qué sabes ahora mismo? Solo lo que acabas de contarme. ¿Meredith te dijo algo? No respondí. Aquel silencio fue suficiente para Chloe. ¿Te lo dijo Donovan? No he tenido contacto con Donovan. Mentira. No es necesario. Chloe empujó su silla hacia atrás. Todo lo que Donovan quiere es verte. Eso ya lo escuché. No vas a verlo. No. ¿Tienes miedo de que lo haga? Miré a Chloe. No. Entonces, ¿por qué? Porque no hay ninguna razón para hacerlo. Chloe no pudo decir nada más. Miré mi reloj. Tengo otra reunión. ¿Me estás echando? Tú viniste sin una cita. Chloe agarró su bolso. Al llegar a la puerta, se volvió. Esos 3 años no se van a borrar. Lo sé. No importa lo que diga Donovan. Eso tampoco importa. Chloe salió. Después de que se marchara, llamé a los responsables de los departamentos jurídico y de cumplimiento. Quiero confirmar el alcance de la información que poseo respecto a la propuesta de Thorne Industries. Un responsable de cumplimiento abrió un expediente. Para ser claros, cualquier información no pública que haya conocido durante su matrimonio no puede utilizarse en la propuesta. Correcto. Entonces construiremos la propuesta utilizando únicamente los términos divulgados oficialmente por el cliente y la información pública. Entendido. Habría sido más fácil utilizar los calendarios de entregas y las estructuras de costos que había escuchado durante mi estancia en la mansión Thorne. Pero eso habría destruido el propósito. No quería una victoria robada del escritorio de Donovan. Quería que el cliente comparara las condiciones que le presentábamos ahora y eligiera. Eso era suficiente. Nos llevó 3 días rehacer la propuesta. Precio. Días de inventario. Fuentes alternativas de adquisición. Tiempos de transición en caso de bloqueo de un puerto. Nada de cifras innecesarias. La señorita Soto revisó la versión final. El precio unitario es más alto que el de Thorne. Lo sé. Nos atacarán por eso. Incluye el costo anual de las posibles interrupciones. Entendido. Al final de la propuesta añadí solo 2 rutas alternativas para situaciones de emergencia. No había necesidad de mostrar más. Solo lo que funcionaba. La señorita Soto cerró la puerta. ¿Continuará? ¿Continuar qué? El acuerdo con Thorne. Volví a concentrarme en la propuesta que tenía delante. Sí. Una semana después, tuvo lugar la primera reunión para presentar la propuesta. El cliente era un fabricante de maquinaria industrial con centros de producción en el sudeste asiático. Tenía una relación de entre 1 y 2 años con Thorne Industries. El equipo de Thorne propuso una extensión de 3 años del contrato actual. El precio no era malo. Sin embargo, su adquisición principal de materiales estaba concentrada en una sola región. Vance Global combinaba fuentes alternativas de 2 regiones con el uso compartido de un almacén en Singapur. Nuestro precio unitario era ligeramente superior al de Thorne. No lo oculté durante la reunión. ¿No es la opción más barata?, preguntó el responsable de adquisiciones del cliente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando las operaciones se detienen. Levanté un gráfico. Si una región queda paralizada, podemos cambiar a otra. Mantendremos 2 semanas de inventario en una instalación compartida. Señalé el documento. Compare el costo anual total, incluidos los gastos de transporte urgente. El cliente se llevó los materiales para revisarlos. Una semana después llegó la llamada. El nuevo contrato era para Vance Global.
La relación de entre 1 y 2 años con Thorne terminaba allí. La señorita Soto llevó los resultados. El primero es nuestro. Bien. Thorne aparentemente presentó una revisión de precios. ¿El cliente la aceptó? No. Dijeron que esta vez no se trataba solo del precio. Abrí el siguiente expediente. La fecha de renovación del segundo cliente era dentro de 3 semanas. En aquella propuesta, el equipo de Thorne redujo inmediatamente sus condiciones. Como socio de larga trayectoria, el cliente no iba a cambiar fácilmente. El ejecutivo responsable me preguntó directamente. Señora Sinclair, he oído que alguna vez fue parte de la familia Thorne. Sí. ¿Hay alguna circunstancia personal involucrada en esta propuesta? Ninguna. ¿Puede afirmarlo con certeza? Cerré una carpeta. Si modificara las condiciones por razones personales, me retiraría de este proyecto. El ejecutivo permaneció en silencio durante unos instantes. Entonces, si ellos ofrecen las mismas condiciones, debería elegirlos. La señorita Soto no dijo nada a mi lado. Después de la reunión, me preguntó en el pasillo. Si las condiciones fueran realmente las mismas, ¿habría cedido? Por supuesto. Esto no es una venganza. Es un negocio. La señorita Soto no volvió a tocar el tema. El resultado del segundo cliente todavía no había llegado. Pero escuché que Thorne había añadido garantías de inventario y fuentes alternativas de adquisición, cosas que nunca había ofrecido antes. Al parecer, habían cambiado sus condiciones después de ver nuestra propuesta. Todavía no estaba claro si ganaríamos. Pero seguir haciendo negocios como antes ya no era una opción para ellos. Ese mismo día, en Nueva York, Caleb dejó una sola notificación sobre el escritorio de Donovan. Hemos recibido una respuesta oficial del cliente. Donovan preguntó antes de terminar de leer. ¿Con quién se quedaron? Caleb respondió. Vance Global Logistics. La mano de Donovan se detuvo. La representante fue. Caleb hizo una breve pausa. Ara Sinclair. Donovan dejó la notificación sobre el escritorio. Ella lo manejó personalmente. Según el cliente, fue la responsable principal de la propuesta. ¿Dónde está? Singapur. Donovan se puso de pie de inmediato. Su información de contacto. Vance Global se negó a proporcionarla, alegando que se trata de información personal. Pasa por la empresa. ¿Qué debo decir? Donovan se detuvo. No podía obligarse a pedirle a la recepcionista de la empresa que transmitiera aquellas palabras. Quiero verla. Caleb retiró los documentos en silencio. Donovan volvió a mirar el nombre de la representante. Sinclair. El nombre que creía muerto aparecía ahora en una notificación comercial de una empresa competidora. 3 meses después, Thorne Industries revisó a la baja su previsión de ganancias procedentes de sus operaciones internacionales. Vance Global había ganado 2 de los contratos. El tercer cliente no canceló el contrato, pero redujo en un 30% el volumen de pedidos a Thorne. Los ingresos no habían desaparecido y la empresa no estaba colapsando. Pero la previsión de beneficios anuales había caído aproximadamente un 12%. Habían perdido el primer contrato por la diversificación del inventario y las fuentes alternativas de adquisición. En el segundo, Thorne había igualado la estructura, pero se había quedado por debajo en los tiempos de transición y las condiciones de garantía. El tercer cliente había dividido sus pedidos para evitar una cancelación total. Donovan miró la comparación de las 3 propuestas. Todos eran aspectos que los clientes nunca habían exigido antes. Desde la propuesta de la señora Sinclair, los propios criterios de evaluación de los clientes han cambiado, dijo Caleb. Ella no utilizó nuestra información. Solo utilizó las condiciones que el cliente había divulgado oficialmente y la información pública. También tenemos la confirmación del Departamento de Cumplimiento de Vance Global. Donovan cerró los documentos en silencio. Durante 3 años, Ara no se había limitado a estar a su lado sin hacer nada. Había observado. Había recordado. Y ahora estaba compitiendo directamente con él en el mismo mercado. En la reunión del consejo,
Una revisión de las operaciones internacionales se convirtió en un punto formal de la agenda. Donovan estaba sentado a la cabecera de la sala de reuniones. El director financiero habló. Esto no es solamente un problema de precios. Estamos perdiendo en diversificación de adquisiciones y garantías de inventario. Otro de los directores pasó las páginas de los documentos. La razón por la que ambos clientes se cambiaron a Vance es la misma. Donovan preguntó. ¿Cuál es la solución? Presentaremos propuestas revisadas al tercer cliente, pero no podemos mantenerlos con las condiciones del contrato anterior. Háganlo, respondió Donovan. Un director externo intervino. Tengo otra cosa que confirmar. ¿Qué? Es sobre la señora Sinclair. El cliente ha confirmado que la responsable principal de la propuesta de Vance Global es su exesposa. La sala quedó en silencio. Donovan no respondió. ¿Existe algún conflicto de intereses o filtración de información? Caleb respondió primero. Según la revisión de cumplimiento de la otra parte, no se utilizó ninguna información no pública de Thorne Industries. Simplemente perdimos por la propuesta. Nadie respondió de inmediato. Donovan habló finalmente. Es correcto. Él mismo lo admitió. Ara no había ganado utilizando sus secretos. Eleanor Vance no había presionado a los clientes. Donovan había fracasado durante años en cambiar sus condiciones. Y Ara había ofrecido una alternativa diferente. Los clientes la habían elegido. Eso era todo. Después de la reunión, Caleb permaneció con los documentos. Señor, Vance Global hará un anuncio sobre sus operaciones en Estados Unidos. Donovan levantó la mirada. ¿Cuándo? Esta noche. La pantalla mostró un comunicado de prensa. Vance Global trasladaría su sede de operaciones de Asia-Pacífico a Nueva York. Ara Sinclair sería nombrada responsable de la división. Donovan leyó aquella línea una y otra vez. ¿Va a volver? Sí. La oficina estará en la ciudad. Sí. Esta noche habrá una recepción para los socios comerciales. La invitación. Caleb sacó un sobre. También fue enviada a Thorne Industries. Donovan lo tomó. Había pasado 3 meses buscándola y no había podido encontrarla. Y ahora ella regresaba a Nueva York por voluntad propia. ¿Va a ir, señor? Caleb. Sí. Hoy también hubo novedades respecto al asunto de la señorita Foster. La mano de Donovan se detuvo. La investigación sobre el flujo de dinero entre Chloe y Meredith Sinclair ya no era solamente un asunto interno. El diagnóstico falsificado presentado ante la Fundación Thorne. Los cuestionables gastos de investigación en Sinclair e hijos. La fundación había consultado a la policía por un posible fraude. Sinclair e hijos también había contratado abogados externos para investigar. Meredith Sinclair está siendo interrogada por la policía, dijo Caleb. Se ha emitido una solicitud para que Chloe Foster se presente voluntariamente a declarar. Todavía no ha cumplido. La voz de Donovan fue baja. ¿Has contactado con ella? No. Bien. Déjalo así. El Donovan de antes habría advertido a Chloe primero. Le habría buscado un abogado, habría escuchado su versión y habría buscado una razón para protegerla. Ya no. En ese momento, yo estaba en un hotel de Nueva York, a 2 horas de la recepción. La señorita Soto trajo los documentos de confirmación finales. Tenemos una actualización del Departamento de Policía de Nueva York. Hoy emitirán otra solicitud para que Chloe Foster se presente a declarar. Entendido. Han indicado que, si aparece en el lugar del evento, les gustaría hablar con ella una vez que termine la recepción. Entendido. El testimonio de Meredith Sinclair también ha sido entregado a través de sus abogados. Acepté los documentos. En cuanto a los 3 pagos de consultoría, Meredith había declarado que Chloe había propuesto el plan. Si hacían parecer que Ara estaba causando problemas dentro de la familia Thorne, el divorcio se aceleraría. El vestido azul. El aniversario de bodas. Los días previos al nacimiento. Nada de aquello había sido una coincidencia. Leí hasta el final y volví a guardar los documentos en el sobre. Le entregaré esto a la señorita Foster.
¿También una copia de la denuncia? Sí. Era una copia de la denuncia formal preparada por mis abogados de Westwood y Finch, junto con la lista de pruebas y el aviso relacionado con la solicitud del Departamento de Policía de Nueva York para que Chloe se presentara voluntariamente a declarar. No era un documento que determinara su culpabilidad. Yo no era quien debía decidir eso. Era simplemente un conjunto de documentos para asegurarme de que lo que había hecho no terminara convertido en una discusión privada entre nosotras. ¿Cree que la señorita Foster vendrá? Preguntó la señorita Soto. Vendrá porque cree que estoy aquí para reunirme con Donovan. Poco antes de las 6 de la tarde, como esperaba, Chloe llegó al hotel. No tenía invitación. La detuvieron en recepción, pero insistió en que tenía un asunto urgente que tratar directamente conmigo. Pedí que la llevaran a una sala privada. En cuanto se cerró la puerta, Chloe habló. Si ibas a volver a Estados Unidos, podrías haber dicho algo. ¿A quién? A Donovan. ¿Por qué? El rostro de Chloe se endureció. Sigues hablando con ese tono. Estoy aquí para hablar de negocios. Ganaste los contratos de Thorne, ¿verdad? Los ganó Vance Global. Es lo mismo. No lo es. Arrinconaste a Donovan. Y ahora has vuelto a Nueva York. ¿Qué quieres conseguir con eso? Volver a trabajar con él. Sí. Chloe soltó una risa. De ninguna manera. Nadie pasa por lo que tú pasaste durante 3 años y no siente nada. Yo siento muchas cosas. Entonces es venganza. No. ¿Cuál es la diferencia? Miré a Chloe. Nuestras condiciones eran mejores que las de Thorne, así que el cliente nos eligió. Eso es todo. ¡Qué palabras tan bonitas! Thorne cambió sus condiciones. Aún así, 2 clientes nos eligieron. Chloe no pudo responder. Tomé el sobre que estaba sobre el escritorio. Más importante aún, tengo otra cosa para ti. Coloqué el sobre la mesa. Chloe lo miró con desconfianza y no lo tocó inmediatamente. ¿Qué es? Una copia de la denuncia penal. La lista de pruebas también está ahí. Chloe me miró. La denuncia, el diagnóstico presentado ante la Fundación Thorne, los 3 pagos de Sinclair e hijos a tu empresa y los correos electrónicos relacionados. Yo no falsifiqué nada. Puedes explicárselo a la policía. Lo hizo Meredith. Su respuesta fue inmediata. A mí solo me pidieron que lo hiciera. Miré a Chloe. Tu versión ahora es diferente a la de Meredith. La boca de Chloe se quedó abierta. ¿Qué dijo? No soy yo quien debe decidirlo. Son los abogados y la policía quienes lo están confirmando. Ara. Se corrigió rápidamente. Señora Sinclair. La frente de Chloe se arrugó. Eso no importa. A mí sí me importa. Empujé el sobre hacia ella. El Departamento de Policía de Nueva York también ha emitido hoy una solicitud para que te presentes voluntariamente a declarar. Sí. ¿La policía está aquí? Quieren hablar contigo después del evento. Chloe se puso de pie. ¿Tú los llamaste? Yo no decido el calendario de una investigación. Entonces, ¿cómo lo sabes? Porque la fiscalía se puso en contacto con mi abogado. Chloe agarró el sobre. Sacó los documentos y solo leyó el primer párrafo. Luego pasó rápidamente por la lista de pruebas. Incluso aparece lo del vestido azul. Levanté la mirada. Chloe se dio cuenta de su error. La lista de aquella página todavía no mencionaba los acontecimientos. Solo aparecían las fechas de los pagos y las fechas de transmisión de los correos. ¿Cómo sabías que se refería al vestido azul? Lo escuché de Meredith. No. Entonces, ¿de quién? Chloe arrugó el papel. Fue hace mucho tiempo. Quizá lo escuché de Donovan. Donovan no recordaba que llevaba puesto aquel día. La voz de Chloe se apagó. No insistí. Podía dar esa respuesta a los abogados. ¿Y el fraude? Yo estaba recibiendo tratamiento. No niego que haya sufrido un accidente. Pero puedes explicar por qué el diagnóstico que presentaste no tiene ningún registro de emisión. ¿Quieres convertirme en una criminal? Eso no me corresponde decidirlo. La voz de Chloe se elevó.
¿Qué quieres realmente? La etapa en la que yo decidía algo ya terminó. Las pruebas han sido entregadas. A partir de ahora, los investigadores emitirán su juicio. Chloe apretó los documentos. ¿Donovan lo sabe? No lo sé. Mentira. Él no permitiría que esto me ocurriera. Permanecí en silencio durante un momento. Thorne Industries también ha consultado con la policía respecto al asunto de la fundación. El rostro de Chloe se quedó inmóvil. ¿Donovan? Como empresa, sí. Creo que el señor Chow presentó los documentos. Chloe volvió a sentarse. Toda la energía que tenía antes había desaparecido. Donovan me protegerá. Si eso es lo que crees, deberías preguntárselo tú misma. Chloe me miró. Vas a verlo, ¿verdad? Puede que venga a la recepción. Lo sabía. La voz de Chloe recuperó su tono cortante. Después de todo, has vuelto por él. No. Entonces, ¿por qué Nueva York? Porque estamos trasladando la sede de operaciones de Asia-Pacífico a Nueva York. Es necesario por trabajo. Has vuelto deliberadamente a un lugar donde sufriste durante 3 años. Sí. Si es necesario para mi trabajo. Chloe negó con la cabeza. Solo admítelo. Todavía quieres hacerle sentir algo. Miré mi reloj. Faltaban 40 minutos para la recepción. No te confundas, dije con voz serena. Chloe me miró. No he vuelto para reconciliarme con Donovan. Hice una pausa. He vuelto para decirle que no es necesario. Los ojos de Chloe se desviaron. Me puse de pie. Esta conversación terminó. Espera. Por favor, consulta con un abogado lo relacionado con la citación. Ara. Señora Sinclair. Chloe no pudo decir nada más. Antes de entrar al salón de la recepción, la señorita Soto preguntó en voz baja. ¿Está bien? Hizo una breve pausa. El señor Thorne también está aquí. Acepté la tarjeta identificativa. Ara Sinclair, directora ejecutiva, responsable de Asia-Pacífico, Vance Global Logistics. Todo estaba según lo previsto. Las luces del salón se atenuaron ligeramente. El presidente de una asociación comercial subió al escenario y comenzó a explicar el proyecto de la nueva sede. Yo esperaba entre bastidores. Podía ver a Donovan de pie al fondo de la multitud. Habían pasado 3 meses. Estaba más delgado, pero no me detuve a pensar en ello. Dijeron mi nombre. Subí al escenario. Mi nombre es Sarah Sinclair. Hice un breve saludo. Hablé solamente de lo necesario. El papel de la sede de Nueva York, las futuras áreas de inversión y las alianzas de adquisición con empresas estadounidenses. Después devolví el micrófono. Cuando bajé del escenario, varios clientes se acercaron a hablar conmigo. Antes de que Donovan pudiera acercarse, un ejecutivo de uno de los fabricantes de maquinaria industrial me ofreció su tarjeta. Señora Sinclair, la próxima vez me gustaría hablar también sobre nuestro centro de inventario en Estados Unidos. Gracias. Haré que mi equipo se ponga en contacto con usted la próxima semana. Otro cliente, al notar la presencia de Donovan, mantuvo cierta distancia. Señor, esperaré aquí. Quédate aquí, dijo Donovan. Y caminó solo hacia mí. El ejecutivo de la asociación comercial que estaba a mi lado vio a Donovan y preguntó. Presidente Thorne, ¿conoce a la señora Sinclair? Antes de que Donovan pudiera responder, dije. Estuvimos casados. El ejecutivo nos miró a ambos durante una fracción de segundo. ¿Es así? Eso fue todo. Inclinó la cabeza como lo habría hecho ante cualquier socio comercial y se dirigió hacia otro invitado. Por primera vez, una clara vacilación apareció en el rostro de Donovan. No esposa. Ni exesposa. Yo había sido la primera en expresar el hecho de nuestra relación matrimonial pasada. Donovan atravesó la multitud directamente hacia mí. Algunas personas cercanas nos miraron. Yo lo miré. Señor Thorne, ha pasado mucho tiempo. Los pasos de Donovan vacilaron. ¿Tú realmente? Su voz se apagó. ¿Estás viva? Sí. ¿Por qué? Este no es el lugar para hablar. Ara. Señor Thorne.
No cambié la forma en que me dirigía a él. Sus ojos bajaron hasta mi tarjeta identificativa. Sinclair. Sí. Thorne dejó de existir para mí el día en que finalizó el divorcio. Donovan me miró fijamente. Soy Sinclair. Donovan no dijo nada inmediatamente. A nuestro alrededor comenzaba otra ronda de saludos y la gente se desplazaba por el salón. Quiero hablar contigo. Finalmente logró decirlo. Miré a la señorita Soto. Tengo 15 minutos hasta mi próxima reunión. Volví a mirar a Donovan. 5 minutos. Eso es todo. Donovan asintió. Está bien. Señalé una pequeña sala tranquila al fondo del salón. Caleb no se movió de su lugar. La puerta de la sala se cerró. Me senté primero. Donovan permaneció de pie frente a mí durante un momento. ¿No vas a sentarte? Tienes 5 minutos. Aquella frase finalmente hizo que Donovan sacara una silla. En el pasado, yo habría observado su rostro. Hoy era al revés. Donovan me miró varias veces, como si no pudiera decidir qué decir primero. Lo primero que salió de su boca fue sobre aquella noche. No voy a poner excusas. Permanecí en silencio. Por estar con Chloe el día que diste a luz. Hizo una pausa. Por enviarte los papeles del divorcio. Otra pausa. Por decirte que te llevaras al niño y te fueras al extranjero. Donovan lo dijo todo él mismo. Todo fue culpa mía. Asentí. Sí. Donovan levantó la mirada, probablemente esperando una negación. Estás enfadada conmigo, ¿verdad? Estuve enfadada. Hice una pausa. Ahora mi vida no gira en torno a estar enfadada contigo. Los dedos de Donovan se movieron ligeramente sobre sus piernas. La noticia de mi muerte fue una comunicación privada de Eleanor Vance. Me engañaste. No quería que me siguieras. Pensaste que te buscaría. No lo sabía. Solo quería hacer que no pudieras encontrarme inmediatamente. Donovan permaneció en silencio durante un momento. Pensé que habías muerto en el hospital. Entiendo. La habitación estaba vacía. La cuna del bebé había desaparecido. No respondí. Realmente pensé que estabas muerta. Su voz se volvió más baja. Y fue solo entonces, Donovan. Lo detuve. No necesitas explicarme lo que sentiste cuando pensaste que estaba muerta. La boca de Donovan se cerró. Solo tenía 5 minutos. No era el momento de escuchar toda su confesión de arrepentimiento. Bajó la mirada. De acuerdo. Entonces preguntó inmediatamente. ¿Y el niño? No miré mi reloj. Había pensado responder aquella pregunta. ¿Está sano? Los hombros de Donovan bajaron ligeramente. Era un niño, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama? Asher. Asher, repitió Donovan suavemente. Asher Sinclair. El rostro de Donovan se quedó inmóvil. Sinclair. Sí. No Thorne. Obtuve autorización del Tribunal de Familia para cambiar su apellido por el mío en cuanto fue posible completar los procedimientos legales necesarios. Donovan parecía querer decir algo, pero se detuvo. Saqué una carpeta delgada de mi bolso. Era una copia del acuerdo de confirmación del divorcio. Mi nombre aparecía en el campo correspondiente al progenitor con la custodia exclusiva. Este es el documento que firmaste. Donovan lo miró. Aquí dice Sinclair. Aceptaste que yo tuviera la custodia exclusiva. Lo sé. Su voz sonaba ronca. No estaba pensando en ese momento. Estoy segura de que no. Donovan perdió las palabras. Guardé nuevamente el documento. Quiero verlo. Esta vez las palabras fueron mucho más pequeñas que antes. En cuanto a las visitas, por favor, hazlo a través de mi abogado. Donovan me miró inmediatamente. ¿Me lo permitirás? Eso es independiente de nuestra relación. Primero consideraré qué es lo mejor para Asher. Soy su padre. Sí. Y precisamente por eso hablarás a través de un abogado. No utilices las visitas como una forma de intentar volver conmigo. Donovan no respondió. Su silencio fue suficiente. No lo haré.
Si cambias de opinión después. No lo haré. Donovan asintió. Ahí terminó la conversación sobre el niño. Donovan entrelazó las manos. También descubrí lo de Chloe. Sí. El dinero. El diagnóstico. Sí. Creí todo. Lo sé. Dudé de lo que tú decías, pero creí lo que ella decía. Eso también lo sé. La voz de Donovan se quebró. No añadí nada. Los dos sabíamos lo que había hecho. Después de un momento, dijo. La empresa también importaba. ¿Qué pasa con ella? No lo hiciste para vengarte de mí, ¿verdad? No. Al principio pensé que sí. Estoy segura de que lo hiciste. Por eso investigué. Pregunté también a los clientes. Permanecí en silencio. Era una propuesta normal. Simplemente perdimos. Sí. Donovan soltó una pequeña risa. Más bien pareció una exhalación. 3 años juntos. Hizo una pausa. Y no sabía nada. Tampoco respondía a eso. Cuando Eleanor le había dicho lo mismo, él no había podido responder. Ahora lo decía él mismo. Ara. Sí. Después de mirar los documentos durante un rato, Donovan preguntó. ¿Por qué nunca me hablaste de Eleanor Vance? ¿Por qué nunca preguntaste? Eso es todo. Cuando nos casamos, mi abuela se opuso. Donovan levantó la mirada. Ella ofreció ayudarte. Dijo que se encargaría de los asuntos de la familia Sinclair y de la familia Thorne si era necesario. Entonces, ¿por qué te negaste? Por ti. No. Era un matrimonio que yo había elegido por mí misma. Si lo había elegido, iba a afrontarlo por mí misma. Hice una pausa. Durante 3 años. Sí. La voz de Donovan era baja. Sin importar lo que hiciera, hasta cierto punto. Hasta el día en que nació Asher. Donovan no dijo nada. Si solo se hubiera tratado de mí, quizá habría soportado un poco más. Pero ese día entendí algo. Habías excluido de tu vida no solo a mí, sino también a Asher. Así que terminé con todo. Aquella explicación fue suficiente. ¿Podemos empezar de nuevo, Donovan? No. La respuesta fue inmediata. Su rostro se tensó. ¿Ni siquiera una vez? No. ¿Qué puedo hacer? No necesitas hacer nada. Eso no puede ser verdad. Por primera vez, su voz se elevó ligeramente. Tengo que hacer algo. Eso depende de ti. Renunciaré a la empresa. Eso no tiene nada que ver conmigo. Mis acciones. Hizo una pausa. Se las daré a Asher. Si eso es necesario, deberías consultarlo con expertos. ¿Qué tengo que perder, Donovan? Pronuncié su nombre. Era la primera vez desde que había entrado en aquella habitación. Perder algo no hará que vuelva. Renunciar a la empresa. Entregar tu fortuna. Nada de eso es una razón para que yo regrese. Los ojos de Donovan se enrojecieron. Entonces, ¿cómo puedo expiar lo que hice? No me lo preguntes. Ara. Entiendo que te arrepientes, dije, mirándolo directamente. Pero no voy a volver. Donovan no se movió. Continué. Tu disculpa y mi regreso son 2 cosas diferentes. Esperaré toda la vida. No necesitas esperar. Eso lo decidiré yo. En su tono apareció un rastro del antiguo Donovan. Miré mi reloj. Habían pasado poco más de 4 minutos. Haz lo que quieras, pero no esperes bajo la premisa de que voy a regresar. Donovan se puso de pie. Yo también. Dio un paso hacia mí y se detuvo. No me tocó. Solo una última cosa. ¿Qué? ¿Me odias? Lo pensé durante un momento. Ahora mismo, no estoy dedicando mi tiempo al odio. Donovan cerró los ojos. ¿No me amas? No. Respondí simplemente eso. Las rodillas de Donovan cedieron. Al principio pensé que iba a volver a sentarse. No fue así. Cayó de rodillas al suelo. Lo siento. Su voz era pequeña. Lo siento mucho. Permanecí de pie observándolo. Por no haber estado allí el día que nació. No levantó la mirada.
Por dar por sentado durante 3 años todo lo que hiciste. Por creer únicamente lo que decía Chloe. Por decidir el destino de Asher con un solo documento. Fue enumerándolos uno por uno. No lo detuve. Cuando terminó, no dijo nada más. Saqué otra hoja de mi bolso. Era una copia de la confirmación de la sentencia de divorcio. La coloqué sobre la mesa. Esto no es algo que debas devolver. Donovan levantó la mirada. Solo quiero que lo confirmes. ¿Qué cosa? La fecha en que finalizó. Hice una pausa. El día en que dejé de ser Aratorne. El día en que quisiste divorciarte y yo firmé. Donovan miró fijamente el documento. Terminó ese día. Para ti. Para mí todavía no ha terminado. Eso tampoco puedo cambiarlo. Me dirigí hacia la puerta. Donovan se puso de pie. Ara. Me volví. Mi abogado se pondrá en contacto contigo respecto a Asher. De acuerdo. Fuera de eso. Hizo una pausa. Esperaré. No volveré a contactarte. Bien. Eso fue lo único que dijo Donovan. Abrí la puerta. Caleb estaba en el pasillo. La señorita Soto esperaba a poca distancia. Caleb miró alternativamente a Donovan y a mí, pero no preguntó nada. La señorita Soto dijo. Faltan 3 minutos para su próxima reunión. Llegaremos a tiempo. Caminé de regreso hacia el salón principal sin mirar atrás. Cuando terminó la recepción y estaba saliendo del lugar, unos agentes de policía se acercaron a mí. No era un arresto. Me informaron que querían hacerme algunas preguntas de manera voluntaria. Después de comunicarme con mi abogado, decidí acompañarlos. Aquella noche no recibí ninguna llamada de Chloe. La investigación continuó durante varios meses. Se confirmó oficialmente que el diagnóstico presentado ante la Fundación Thorne no había sido emitido por la institución médica correspondiente. Los 3 pagos por servicios de consultoría recibidos por la empresa de Chloe también fueron investigados y no se encontró ningún trabajo real que los justificara. Los correos de Meredith, las facturas y la solicitud presentada ante la Fundación fueron examinados conjuntamente. Más tarde, Chloe fue arrestada por varios cargos, entre ellos fraude relacionado con la obtención de fondos de apoyo para su tratamiento por parte de la Fundación, y posteriormente fue acusada formalmente. Meredith también continuó bajo investigación por el manejo de fondos en Sinclair e Hijos y enfrentó consecuencias dentro de la empresa. No seguí de cerca el desarrollo del juicio. Recibía las actualizaciones necesarias de mi abogado. La semana siguiente, Sinclair e Hijos publicó los resultados de su investigación externa. Se habían encontrado múltiples pagos de consultoría sin ningún trabajo verificable y Meredith renunció a su puesto como directora. La investigación policial relacionada con el asunto de la Fundación Thorne también continuó. La empresa de Chloe dejó de ponerse en contacto con Vance Global. Solo recibí ese informe de la señorita Soto. Eso es todo. Entendido. ¿Necesita que confirme algo más? Solo lo necesario. Ahí terminó el asunto. En Thorne Industries, las reuniones del consejo continuaron. La revisión a la baja de las operaciones internacionales no era la única razón. También se cuestionó la decisión de aprobar apoyo de la Fundación sin verificar adecuadamente el diagnóstico de Chloe, la supervisión de las operaciones con Sinclair e Hijos y varias decisiones tomadas personalmente por el presidente. En medio de una reunión, Donovan habló por iniciativa propia. Voy a renunciar como presidente. Caleb levantó la mirada. Un director preguntó. ¿No será una licencia temporal? No. Supervisaré la transición hasta que se designe un sucesor. Después de eso, me retiraré de la gestión ejecutiva. Nadie lo detuvo. Unos años atrás, varios directores se habrían opuesto inmediatamente. Ahora, las primeras voces que se escucharon fueron para hablar sobre el proceso de selección de su sucesor. Un mes después, Thorne Industries anunció un cambio en su presidente y director ejecutivo. Donovan tampoco permaneció en el consejo de administración. No vendió sus acciones y la empresa no desapareció. Pero su vida de levantarse cada mañana para estar en la cima del mundo corporativo y tomar decisiones antes que nadie había terminado. En su último día,
Caleb confirmó una cosa relacionada con tu hijo, Asher. Eso se gestionará a través de los abogados. Entendido. Donovan permaneció en silencio durante un momento. ¿Caleb? Sí, señor. Hace 3 años. ¿Ara alguna vez dijo algo sobre la empresa? Caleb lo pensó. Solo una vez. De pasada, mencionó que nuestros almacenes en el extranjero estaban demasiado concentrados en una sola ubicación. Donovan levantó la mirada. ¿Y qué dije yo? Le dijiste que no necesitaba preocuparse por la empresa. Donovan permaneció en silencio durante mucho tiempo. Entiendo. Eso fue todo. La manutención de Donovan se transfería cada mes, exactamente como estipulaba el acuerdo. Nunca envió un solo dólar adicional. La primera visita también se programó a través de mi abogado. El lugar era en Nueva York, una reunión breve con una tercera persona presente. Organicé mi agenda y llevé a Asher. Donovan llegó 10 minutos antes. No intentó decirme nada. Al mirar a Asher, lo primero que preguntó fue: ¿puedo sostenerlo? Lo observé durante un momento antes de responder. Por ahora. Si tienes cuidado. Eso fue todo. Cuando Asher comenzó a llorar, Donovan inmediatamente me lo devolvió. ¿Qué debo hacer? Sosténlo erguido. Cuando hizo lo que le indiqué, Asher dejó de llorar poco a poco. Durante ese tiempo, Donovan no mencionó el pasado ni una sola vez. Cuando terminó la visita, tampoco habló de volver conmigo. Cumplió su promesa. Unos meses después, ya me había acostumbrado a una vida dividida entre Nueva York y Singapur. Asher empezaba a gatear. Todavía no decía palabras, pero cuando yo llegaba a casa, extendía sus pequeños brazos hacia mí. Aquella tarde, firmé el último documento en la oficina de Nueva York. Ara Sinclair. La señorita Soto miró su reloj. No hay más citas por hoy. Entonces me voy a casa a buscar a Asher. Sí. Recibí un mensaje en mi teléfono de Westwood y Finch. Había llegado una solicitud formal del equipo legal de Donovan relacionada con las visitas. Proponía discutir el lugar, el horario y la presencia de una tercera persona, dando prioridad a minimizar cualquier carga para el niño. Leí el mensaje hasta el final. ¿Responderá? Preguntó la señorita Soto. Después de consultarlo con mi abogado. Entendido. Cerré la pantalla. No había ninguna palabra sobre reconciliación. Eso estaba bien. Cuando salí del ascensor, Asher me esperaba en el automóvil al otro lado de la calle. Al ver mi rostro, extendió sus pequeñas manos. Cuando lo levanté, apretó mi dedo con fuerza. Vamos a casa, Asher. La puerta del automóvil se cerró. El registro de aquel día también fue compartido con mi abogado. La próxima visita se decidiría teniendo en cuenta a Asher.